Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a un capítulo de Sanamente, que como ustedes saben ya va en su tercera temporada y ha trabajado en entrar en sus hogares y en sus vidas, entregando nuevas herramientas para encontrar caminos que nos permitan estar mejor en nuestra vida interior y con nuestros vínculos con otros. Hoy queremos hablar sobre los cuidadores y las cuidadoras. En esta semana en que conmemoramos el Día de los Cuidadores y Cuidadoras, del cuidado, que es una labor tan central en el desarrollo de cualquier sociedad, queremos conversar más en profundidad sobre sus circunstancias, las necesidades que tienen para poder cumplir con una función tan crítica como es la de cuidar en una sociedad que hoy tiene cada vez más escasez de cuidados. María José Escudero, de la Fundación Ronda, nos va a ayudar a mirar esta dimensión del cuidado y el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, los esfuerzos que se están haciendo desde los distintos mundos para visibilizar esta tarea y mejorar su situación. Pero además vamos a hablar sobre iniciativas como ciertas herramientas que el arte pone a disposición del bienestar humano y cómo esto redunda en una mejor salud mental. Esto y tanto más, que no les quiero seguir spoileando, comienza ahora en este capítulo de Sanamente. El encuentro, la amistad, poder compartir con otros son elementos críticos para las personas a lo largo de su vida, pero lamentablemente a medida que envejecemos, esa posibilidad de encontrarnos con otros disminuye y además vamos perdiendo vínculos que son relevantes a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, un grupo de personas mayores se reúne 2 veces a la semana en un taller de teatro. Imagínense lo entretenido, entre risas, dinámicas y poniéndose literalmente en el pellejo de otro. Encuentran herramientas muy concretas para llevar adelante su vida y aumentar su bienestar. Revisémoslo en la nota de Ignacia Sánchez. Vamos a partir desde el principio. Rosita, ¿tienes tu texto? Y respiren profundo una vez. Otra vez. Concéntrense. Problemas afuera. Y acción. Eso. ¿Quién tiene la energía? Acuérdense, ¿quién tiene la energía? El teatro es muy poderoso. Sabemos que trabajamos con un segmento etario donde la visibilización es bastante escasa. Y el teatro lo que hace, justamente etimológicamente por lo que significa lugar para ver, lugar para mirar, lugar para representar, volver a presentarse. Por lo tanto, las personas mayores tienen la oportunidad de volver a contar su historia. Yo creo que para ellos esto ha sido un encuentro muy profundo de socialización y de empoderamiento para que ellos entiendan que todavía existen muchas oportunidades, que están en una etapa muy enriquecedora, que tienen mucho que entregar y la experiencia que ellos tienen es muy valiosa. La que me mandó toda la información fue mi hija. Me mandó el link, me dijo inscríbete, me gustó, me inscribí, me llamaron y estoy acá. Yo habitualmente vengo al supermercado y vi la información, me inscribí, llené un formulario, me llamaron y vine. Bueno, la Fundación Gerocultura justamente levanta programas como por ejemplo talleres de 2 meses, como es el caso de este taller acá en Espacio Urbano, en vínculo con ellos, que se llama La composición de las memorias a través del teatro. Justamente a través de sus sueños, sus vivencias, sus biografías, sus memorias, pueden ser resignificadas para poder reconocer nuevamente su vida, su historia en lo social, ¿no es cierto?, en el público, en el teatro. Finalmente ellos van a ser los protagonistas de sus mismas historias. Ellos a través de estos ensayos y clases están contando historias que a ellos les pasa y le transforman en una obra. La 7ª sesión fue una de las más complejas. Nos hicieron decir si habíamos tenido que tomar alguna decisión importante en nuestras vidas. Yo, por ejemplo, decidí renunciar a mi trabajo. Muy bien. José. Yo emigré de mi país. Luciérnaga. Yo en línea. decidí irme de la casa. Dejé a mi marido. Eso, miércoles. Yo decidí volverme de Puerto Aysén a Santiago.
yo al principio decía, pero ¿cómo uno llegar y abrirse así y contar? No, fue a través de juegos que nos fueron inventando. O sea, hagan, no sé, hagan una escena, hacían una escena ya y miraban a alguien y ¿qué te pasó ahí? Y ahí van saliendo las historias. O escriban, yo soy, yo fui, yo seré. Y ahí uno no se da ni cuenta cómo va apareciendo uno a través de juegos súper simples. Me he dado cuenta que hemos tenido las mismas experiencias de vida, tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas ganas de aprender, de hacer algo, de no quedarnos en casa. Que toque a Luciérnaga. ¿Quién tiene miedo a perder la independencia? Toque a Luciérnaga. ¿Quién alguna vez se ha sentido discriminada o discriminado? Hace bien conocer gente. Uno cuando cumple 60 creen que ya es hora de que te vayas a los cuarteles, no hagas nada, no salgas sola. En general, cuando uno ya se jubila o se pensiona, te empiezan a tratar, bueno, ¿y qué hacer de mi mamá? ¿Qué hacer de mi papá? ¿Qué hacemos con él? Y la verdad es que es la etapa más buena de nuestra vida. No es qué hacemos con nuestro papá, con nuestra mamá que está solo. No, déjennos vivir. O sea, nosotros podemos manejar nuestras cosas solos todavía, podemos tener amistades, podemos salir. Si queremos cambiar la mirada cultural sobre la vejez, es que hay que sí o sí desestereotipar, desprejuiciar también, cambiar la mirada y encontrarnos en la otra vereda. Inclusive haciendo la reflexión de los microprejuicios que constantemente todo el mundo cae. La convocatoria que hemos tenido ha sido muy buena, sobre todo con este taller, y nos damos cuenta que existe un interés por parte de las personas mayores de participar. Por lo tanto, sabemos que estamos en línea con este propósito que tenemos y se pone en relevancia y en valor el trabajo con las personas mayores. Bueno, nos juntamos 2 veces a la semana, los miércoles y los viernes, de 10:30 hasta 12:30. Y cuando hay ganas, salimos a almorzar juntos, así que nos tomamos casi la tarde. Sí, nos hemos juntado, nos llamamos, hemos salido, hemos ido al teatro, conversamos de muchas cosas más allá de lo que estamos preparando en el montaje. Es el propósito de la Fundación Gerocultura, que es formar una comunidad, es decir, que se pueda como también generar una alternativa para muchas personas mayores que creen que puedan sentirse pertenecientes en un espacio que les estimula un desarrollo integral. Mucho me ayuda a mi salud mental porque tengo cosas que hacer, tengo cosas que me activan, que me ayudan a la memoria. Tengo redes con quien hablar. Y aprendes cosas, no dejas de aprender día a día. Y mi familia sabe que los miércoles y los viernes no cuentan conmigo 2 veces a la semana y aceptan mis actividades. Y están bien, y me ven bien. Con mucha amistad, con mucha sabiduría, con mucha compañía, con mucha comprensión de parte del grupo y con muchas experiencias compartidas. Se cree que en Chile hay 600.000 personas cuidadoras informales, personas que de manera no remunerada cuidan a algún familiar o alguna persona cercana que tiene, por ejemplo, una situación de discapacidad, dependencia funcional o necesidades educativas especiales. Aunque hay esfuerzos que se han ampliado a nivel gubernamental, aún por supuesto hay demasiado camino por recorrer. Y por eso queremos mirar, a propósito del Día Nacional de las Personas que Cuidan, queremos hoy mirar cómo está esta situación de las personas cuidadoras en Chile y cómo esto impacta el tipo de sociedad en que vivimos, pero sobre todo, cómo podría ser esa que queremos construir. Por eso estamos hoy con María José Escudero, directora de Incidencia y Desarrollo de Fundación Ronda, que es una fundación que trabaja con personas en situación de discapacidad, pero que también está permanentemente tratando de conectar esas realidades con la vida de las sociedades, tender puentes y tejer soluciones, ¿no? Así que bienvenida. Muchas gracias, Paloma, por el espacio. Quisiera partir sobre esa radiografía que seguro ustedes tienen mucho más fina que nosotros respecto de
¿Cómo se ve el trabajo que Chile ha hecho hasta ahora en materia de generar una sociedad más de cuidados y sobre todo qué es lo que queda por delante? Bueno, la verdad es que nosotros desde Fundación Ronda, que iniciamos hace 10 años atrás, hemos visto una evolución positiva. Creemos que por fin estamos haciendo visible una realidad que ha estado en lo invisible y que efectivamente aún hay muchas brechas, pero por primera vez ya hay normativas, legislaciones que están naciendo en torno al cuidado. Ya estamos comenzando a hablar de un sistema nacional de cuidado, de identificar las problemáticas y la gran crisis de cuidado que afecta a Chile por completo. Ahora esta crisis igual es una crisis global y está marcada por muchas tendencias que van desde cuál es el modelo de sociedad o el ideal de vida que vamos construyendo, donde inevitablemente nos vamos quedando muy solos, hasta cuestiones mucho más concretas como si realmente, por ejemplo, el Estado o la sociedad es o no capaz de brindar cuestiones básicas que están asociadas a los derechos humanos de las personas, como por ejemplo tener derecho a que te cuiden de una manera digna, ¿no? Y eso parece no estar garantizado. Entonces, a pesar de que entendemos que es un problema global, ¿dónde están los principales asuntos mal hechos dentro de nuestro propio sistema? Como bien tú dices, hay un primer factor que es el cultural. Los roles y estereotipos de género nos han penado por siglos y donde no solo en Chile, como bien tú decías, en el mundo y sobre todo en Latinoamérica, vemos que el cuidado tiene rostro de mujer. Y ese es un primer gran problema, porque finalmente hemos visto que la mujer es la que principalmente queda relegada a las tareas domésticas, de crianza, de cuidado en el hogar. Hay estudios que dicen que si a esas mujeres les pusiéramos un sueldo, tendríamos el segundo impacto mayor positivo al PIB. O sea, es un impacto en nuestra economía. El mundo está... Porque es una necesidad muy grande y mucha demanda por cuidados, ¿no? Y son cientos de miles mujeres. Digo mujeres porque son principalmente mujeres. Los estudios en Chile muestran que más del 85% de las personas cuidadoras son mujeres. Hay hombres, pero mayoritariamente son mujeres. Y que ellas, si tuvieran una remuneración asignada, estaríamos hablando de que nuestro Producto Interno Bruto crecería. ¿Por qué? Porque es una gran economía, la economía de cuidados, pero todavía no hemos llegado al punto de darle el valor que corresponde. Y por eso, además de lo cultural, que cómo empezamos a fomentar esta mirada hacia la corresponsabilidad social, hacia la corresponsabilidad de la equidad, de cómo empezamos a entender la necesidad de conciliar la vida familiar, laboral y personal. Desde ese lugar es una primera arista que hay que mirar. Pero por otra parte, también es sumamente necesario cómo resguardamos el derecho al cuidado, que es exactamente lo que hoy día se está discutiendo en el Congreso, en el marco de una ley que busca hacer los cimientos para dar vida a un sistema nacional de cuidado que no existe hoy día, que hay acciones que se están haciendo desde el gobierno, pero ahí se cruza un segundo factor, que tú también lo mencionabas. Hay ideologías que están alrededor de estas temáticas que nos dificultan el avanzar. Por una parte, hay un sector más radical que dice el Estado debiese darnos todo. Y por otra parte, hay otro sector que dice no, la familia es la garante del cuidado. Pero ¿y qué pasa con las distintas formas de ser familia en Chile? No se le puede exigir esto a una mujer jefa de familia que sola está a cargo de sus hijos, de sus hijas y además de personas en situación de dependencia. ¿Cómo hace corresponsabilidad? ¿Cómo tiene una corresponsabilidad con alguien? No puede. Entonces, esa es la gran discusión y que nosotros como Ronda queremos ponerla en la mesa. La necesidad de que haya una distribución equitativa de la carga del cuidado en el Estado, en las familias, pero también en la sociedad civil y la sociedad en su conjunto. Claro, porque por otro lado, no es mi situación, pero hay gente que elige, por ejemplo, no tener hijos. Sí. Y entonces esas personas, si no tienen un familiar que los cuide, no tienen derecho al cuidado. Es muy interesante porque esto lamentablemente agrega una carga a la cantidad de tareas que no hemos logrado resolver en términos incluso económicos, ¿no? Como, ¿cómo financias este sistema? Sí. Pero imaginemos que el problema no fuera solo la plata, que la mayoría de las veces también tiene otras dimensiones. ¿Cuáles son esos valores que tal vez no estamos ni siquiera fomentando o inculcando desde el desarrollo de nuestra sociedad más pequeña, como cuando estamos en el colegio, en nuestras interacciones con los otros, que podrían ayudar a sostener un sistema de cuidados que no necesariamente esté
basado en la plata, porque la plata se acaba, ¿no? Y además cada vez tenemos menos personas que produzcan plata para cuidar a toda esta sociedad. Exacto. Entonces tenemos un problema de recursos muy concreto y tenemos un aumento en las necesidades de cuidados también muy grande. A medida que la población va envejeciendo, tenemos más personas para ser cuidadas por menos personas que además tienen que lograr financiarlo. Entonces, ¿cómo esto desde el punto de vista valórico también podría tener una salida? O sea, yo creo que, y desde el trabajo que hacemos en empresas, también en centros donde hay escuelas, hoy día tuvimos una actividad también en una escuela rural en la región metropolitana. Yo creo que acá hay una tarea formativa importante en la casa. A esos niños, niñas que el día de mañana van a ser adultos, que van a formar sus propias familias, de cómo les educamos para que ellos también entiendan esto desde la base. Hoy día la mayor barrera es lo que traemos de antaño, de esas formas. Que es como sálvate solo. Sálvate solo, y también es muy fuerte, pero mucha gente dice, no, es que el feminismo, no, o es que yo estoy en contra, es que no me dan oportunidades. Pero cuando vemos esa radiografía interna de ese domicilio, de ese hogar, de esa familia, nos damos cuenta que también esa madre, sin darse cuenta, permitía que el hijo fuera a jugar a la pelota mientras la hija levantaba los platos de la mesa. Entonces, de alguna manera, estamos generando estas brechas, estos sesgos, que finalmente impactan en la hora que esos niños y niñas después son familia. Pero por otro lado, es sumamente necesario entender que hoy día hay tratados internacionales de derechos humanos, hay leyes en nuestro país que establecen mínimos de cómo vamos a resguardar los derechos de las personas. Y hoy día un grupo que no está resguardado sus derechos son las personas cuidadoras, principalmente informales, que es el marco de este día, tanto nacional como internacional, que es el Día de las Personas Cuidadoras Informales. ¿Quiénes son las cuidadoras informales? Esas que no tienen opción a elegir y que finalmente quedan relegadas en un rol de cuidado de ese hijo, hija, esposo, esposa, hermano, mamá, etcétera, y que finalmente su vida queda en pausa. Y todas esas aspiraciones profesionales no pueden realizarse porque todavía no estamos en un mercado laboral que genere esa flexibilidad para poder conciliar la vida familiar, laboral y personal. Pero además nos encontramos con un grupo de personas cuidadoras, gran parte de ellas asociadas a líneas de pobreza, donde hay vulnerabilidad socioeconómica, donde son personas, la mayoría sin redes de apoyo, y que no tienen recursos económicos, pero tampoco tienen gente que las apoye en el labor de cuidado. ¿Y qué sucede ahí? El deterioro profundo de la salud mental y el bienestar de esa persona. Finalmente ella está cuidando 24/7, pero ¿quién la cuida a ella? Oye, me encantaría avanzar hacia las buenas experiencias que hayan visto en otros lugares, primero. Y segundo, también a cuáles son eventuales salidas que se puede... Porque suena bastante un nudo sin salida, ¿no? Este escenario que tú describes, porque efectivamente no tenemos ni recursos suficientes, ni personas suficientes, ni incentivos suficientes para que este sea más bien un círculo virtuoso. Entonces, ¿dónde podríamos mirar ejemplos que tal vez nos inspiren a una ruta que vaya combinando complejamente una solución? Bueno, hoy día tenemos una gran salida. Desde nuestra fundación lo vemos con esperanza, porque hoy día estamos en este momento, se está legislando un sistema nacional de cuidado que en su mayoría cumple y obedece a los mínimos estándares que debiese tener. Por ejemplo, primeramente, el proyecto de ley que se está discutiendo, que ingresó el Ejecutivo, es un proyecto que busca un sistema nacional de cuidados universal. ¿Qué quiere decir esto? Que incluye las distintas realidades del cuidado. Es decir, cuidados de niños, niñas y jóvenes, que lo podríamos ver en la ley 21.430, que habla que son niños, niñas, jóvenes hasta los 14 años. Podríamos hablar también que este sistema incluye a personas que tienen algún tipo de discapacidad, o también personas que por su ciclo de vida necesitan tener apoyos, cuidados, por ejemplo, personas mayores. Este sistema, además de ser universal en los diversos tipos de cuidados que incluye, además incluye algo que para nuestra fundación es prioritario, que habla de la gradualidad y progresividad.
¿Qué quiere decir eso? Que si bien incluye a los distintos tipos de cuidado, le da prioridad a los cuidados de personas con dependencia severa o moderada, que podríamos decir que son los casos más críticos, esas personas cuidadoras que tienen que hacerse cargo de una persona postrada o una persona con dependencia severa, moderada, donde realmente es un cuidador o cuidadora 24/7, donde no sirve algo de medio tiempo, requiere una solución más compleja. ¿Y ahí es el Estado el que sale como garante de ese cuidado? Hoy día este Sistema Nacional de Cuidado da prácticas y acciones que van a dar soporte a este cuidador, a esta familia, pero además incluye algo, Paloma, muy importante. Incluye una forma de actuar para evitar o disminuir la dependencia de estas personas. O sea, no solamente te dicen yo te voy a apoyar, sobre todo en estos casos más críticos, vamos a partir por estos casos más críticos, sino también tiene una estrategia para empezar a dar soporte a que esta discapacidad o dependencia pueda ir disminuyendo. Según lo que establece la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2008, que es ratificada por Chile, se establece que la discapacidad es una suma de factores. El entorno, el contexto, pero también esa deficiencia, ya sea mental, psíquica o sensorial, que finalmente al interactuar con barreras del entorno les permite un mayor o menor nivel de acceso. Y eso quiere decir que su discapacidad va a disminuir si el contexto le da las facilidades. Hoy día este sistema, la forma en que está propuesto, permitiría ir disminuyendo estos casos críticos, no solamente dar soporte a lo que existe, sino cómo nos hacemos cargo que disminuyamos las tasas de dependencia. Porque además el Estudio Nacional de Discapacidad y Dependencia del año 2022 establece que finalmente y nos demuestra que las líneas de mayor discapacidad y mayor dependencia está asociada a mayor pobreza. ¿Y cuál es la hipótesis que podemos hacer? Es que tienen menos apoyo, menos soporte, menos rehabilitación, menos ayudas técnicas desde el minuto 1. Por ende, aumenta esa discapacidad, aumenta esa dependencia y se requiere un cuidador, cuidadora mayor tiempo. De todas maneras, quisiera cerrar con un tema que tú mencionaste. Revisé antes de esta entrevista el rol de Fundación Ronda y parte de eso tiene que ver con articular al mundo empresarial. Sí. Con las posibilidades de dar salida a estos problemas. Y me parece un punto bien relevante porque creo que cada vez es más frecuente la conversación del rol social de la empresa. Entonces me encantaría saber primero qué tan fácil es ese trabajo, qué tan disponible está, si ha ido aumentando en el tiempo y si podemos ver hoy día también a la empresa no solo como un lugar que genera crecimiento y entrega empleo, etcétera, sino también como un lugar de sostén social, ¿no? Sí. La verdad es que los 10 años de Ronda se sienten como 70 de lo difícil que ha sido. Porque ha sido sumamente complejo entrar a las empresas y buscar que lo vean desde el gestionar el talento diverso más que una acción de responsabilidad social y empresarial. ¿Por qué? Porque eso nos sigue poniendo en el paradigma del asistencialismo y de la caridad, que es lo que en nuestra organización estamos completamente en contra, porque nos hace un flaco favor. Esa persona con discapacidad, esa mujer cuidadora, esa persona mayor, finalmente puede ser un tremendo activo en mi organización, ¿cómo no? Sí, o puede ser que sí, o puede ser que no. No es un superhéroe por trabajar, pero tampoco es alguien que yo puedo tratar de minusvalio, que proviene del latín, que significa menos valor. O sea, en el fondo, Chile se va a los extremos. O discrimina positivamente. Y eso es igual de malo. Hoy día las empresas han tenido un vuelco porque han existido normativas en Chile que han empujado, forzado ese cambio. A la valoración del mundo diverso. Y a la inclusión finalmente, pero a una inclusión bien, más que nada un concepto que la gente bien lo manosea bastante, porque al final inclusión es como yo lo hago parte sin que para esa persona sea un esfuerzo. Y hoy día sigue siendo un esfuerzo. ¿Por qué? Por ejemplo, en discapacidad las calles no están accesibles universalmente, las empresas no tienen todos los lugares adaptados, o sigue esta cultura que hablábamos recién del asistencialismo. Hay muchos otros factores, pero la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad que se promulgó el 2017 y se puso en marcha el 2018, yo te diría que desde nuestro prisma como Ronda fue el antes y el después.
porque obligó a las empresas a contratar el 1% de su planta con personas con discapacidad. Y eso muchas empresas grandes, empresas multinacionales que trabajamos, que ya tenían políticas en otros países de estas materias, dijeron, ok, vamos a cumplir con esta cuota, pero además vamos a darle la vuelta y vamos a crear políticas de diversidad, equidad e inclusión, vamos a desarrollar programas, acciones, vamos a formar a nuestro equipo. Abrió una puerta. Pero que nosotros entramos y la forzamos como más pudimos. Pero sigue pasando, y de hecho vamos a tener un spot que se va a lanzar en los próximos días, que busca demostrar que todavía estamos viéndolos y viéndolas a ellas como cuotas. Y esa también es una transición que hay que hacer. Pero el marco legal actual, Ley Karin, que habla del acoso, de la discriminación, Ley antidiscriminación que se está reformando en el Congreso, la Ley de conciliación de la vida familiar, laboral y personal que empujamos fuertemente como organización y que se puso en marcha en enero de este año, la ley, el Sistema Nacional de Cuidado, que está en este momento siendo votado en el Congreso, que estamos dando una pelea muy dura porque la oposición puso indicaciones que van en todo lo contrario al espíritu y el propósito de este proyecto de ley. Hoy día también marcan que las empresas quieran dar un paso. Esta semana, en el marco de esta fecha, estuvimos en una actividad en La Moneda, donde se les entregó un sello a empresas que querían sumarse para dar beneficios a las personas cuidadoras que tuvieran la credencial de cuidados. Cosa de tener algunos beneficios, pasar la fila primero. Acá también, de hecho. Buenísimo. Entonces, hay una puerta, pero es sumamente delgada la línea de hacerlo desde las personas o querer hacer un lavado de imagen a través de la diversidad sexual, de la discapacidad, de la sustentable. Y ahí es la línea que tenemos que mirar y que tenemos que hacernos cargo. No hay, por lo general, la gente piensa que una empresa se vuelve buena al contratar a alguien con discapacidad. Y lo que hay que entender que todos y todas hemos sido discriminados de alguna u otra forma. Por ser gordos, flacos, chicos, nacer en tal comuna, en tal otra. No somos mejores personas por educarnos respecto a ciertos y determinados grupos o apoyar esos grupos. Y eso yo creo que es lo fundamental que hoy día debiese suceder con las empresas. Y como lo decimos desde Ronda, lograr una transformación cultural desde el ADN. Que todas sus áreas, sus negocios, sean desde el cómo veo que esto impacta en otros y en otras. Te quiero agradecer por esta conversación y también aprovechar de invitar a todos los que nos están viendo. Todos tenemos a alguien que requiere cuidado, lo ha requerido en el pasado o lo va a requerir. Nosotros mismos vamos a ser esas personas. Y también todos queremos ser parte. Eso lo profundizamos habitualmente en Sanamente. Y por eso los invitamos a todos a hacer ese pie que avanza, ¿no? Lo planteo también respecto de quienes se oponen a este tipo de proyectos. Todos ustedes también van a tener que ser cuidados por alguien o alguien va a requerir que alguien pueda cuidarlo. Ojalá tengan la fortuna de que pueda ser así. Nosotros vamos a una pausa y en este camino conjunto de nuestra necesidad de cuidado volvemos en unos minutos en Sanamente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marianela, tengo 49 años y les puedo contar que cuando estoy estresado, he pasado un mal día, siempre trato de liberar esa rabia o la frustración a través de una oración, recordando que siempre hay un ser supremo que nos cuida y que Él tiene el control aún en esas circunstancias desfavorables. Y también ahí cambio el ánimo prontamente con música más rítmica, como Vivir la Vida de Mar Anthony o Color Esperanza de Diego Torres. Siempre busco algo positivo que me haga salir de esa sintonía de mal humor y volver a un tiempo de positivismo. Un buen espacio laboral tiene ciertas condiciones
básicas para poder surgir. Una de ellas es el respeto entre las personas que están ahí, cómo se fomentan las relaciones entre las personas que trabajan en esos entornos, pero también ciertas prácticas y márgenes que las mismas organizaciones tienen que establecer para que el trabajo sea un lugar seguro y un lugar grato. La siguiente experta, Daniela Campos, jefa técnica de riesgos psicosociales de la Asociación Chilena de Seguridad, nos cuenta mucho más sobre este tema en la siguiente cápsula de experto. La importancia del buen trato en las empresas es crucial. Cuando pensamos en buenos espacios laborales, tendemos a pensar en la relación de una persona con otra en particular, de cómo se relacionan, de que tengan una situación de respeto y de buen trato. Sin embargo, cuando hablamos de buen trato laboral, tenemos que tener en consideración que la línea base es cómo la organización establece relaciones de buen trato desde la más alta gerencia. Es cómo la organización es capaz de fomentar el buen trato dentro de la organización y, por cierto, detener o eliminar el maltrato, la violencia o el acoso. Cuando vemos ejemplos de buen trato, claro, tendemos a pensar que es el antónimo de el acoso laboral y la violencia de película, ¿no es cierto? Pero en realidad el buen trato implica desde la base el respeto al otro, el ser capaz de tener conductas que sean cívicas con el otro, desde saludar a todos, entregarle la voz a todos, en el sentido darle la posibilidad de generar la opinión, de tener comunicación. Y en ese sentido el buen trato principalmente se relaciona con cómo yo puedo observar al otro, que el otro existe dentro del ambiente laboral. La primera recomendación respecto al buen trato en el trabajo es partir desde arriba, no partir desde abajo. En el sentido, ojalá generar una política de buen trato desde la más alta gerencia y ver un compromiso desde la gerencia. En el sentido, sí, claro, podemos observar buen trato en quienes trabajan, pero no observamos un buen trato y una instancia de respeto, de comunicación, de entregarle la voz al otro desde la más alta gerencia, va a ser difícil que eso persista en el tiempo. Y es un compromiso que no solamente quede en esta política, en un papel, sino que es un compromiso del día al día. En ese sentido, me ha sucedido, por ejemplo, de conversar con gerentes generales cuando hablamos de este tema, especialmente el buen trato versus el incivismo. Y los gerentes generales refieren, oye, pero bueno, yo voy a entrar y tengo que andar saludando a todo el mundo. ¿Cómo voy a saludar a todo el mundo? Y la respuesta es sí. Dentro de tu rol tienes que saludar a todos, tienes que ser cordial con todos, tienes que ser respetuoso con todos, tienen que entregarle la voz a todos. Si no lo hace un gerente general, difícilmente luego esto va a perpetuarse, ¿no es cierto?, entre todos quienes trabajan. Llega el espacio de puntos de encuentro donde compartimos ideas, iniciativas o cualquier herramienta que sirva justamente para encontrarnos o descubrir una ruta hacia el bienestar. Y vamos a partir contándoles sobre una plataforma que se llama Working Moms, que es una plataforma virtual de cursos que busca entregar guías para las mujeres en todas las etapas de maternidad y carrera profesional. Este es un medio donde se disponen, como decía, cursos especializados y profesionales que abordan distintos ámbitos, proponen acompañar y ayudar a esas profesionales que quieren encontrar el equilibrio, ese tan difícil entre la vida de madre y también de trabajo, de profesional. Temas como ¿cómo puedo armar mi banco de leche para volver al trabajo? ¿Cómo reconocer una depresión posparto? Son algunas de las guías en este sitio workingmoms.cl y ustedes lo pueden encontrar simplemente entrando ahí. Nos angustia saber que pasamos horas y horas y horas frente a nuestros celulares o las distintas pantallas que nos acompañan en todos los ámbitos de nuestra vida y nos cuesta tanto desconectarnos. Es tan complicado, por eso hoy les queremos contar del Club Offline.
que en español quiere decir el Club de la Desconexión. Busca juntar a un grupo de personas y lograr que se desconecten de sus celulares. Esta iniciativa, que nació en el Café Precht en Ámsterdam, se ha replicado en otros lugares del mundo, y la única condición para poder ser parte es que la desconexión debe dejar a cada uno de los asistentes totalmente desenchufado de su celular o de su pantalla de preferencia, que queda en una caja separado, y dedicarse por completo a estar con otras personas y a relacionarse con otras personas y consigo mismo. Si quieren conocer más sobre esta iniciativa o quieren replicarla aquí en Chile para que muchas personas también puedan disfrutar de estar desenchufados literalmente de estas máquinas, pueden entrar a @theoffline_club. Y ahí van a identificar cómo se hace esto en el resto del mundo y cómo podríamos replicarlo también en territorio nacional. Y en el marco del Día Internacional de las Personas Cuidadoras, que se conmemora el 5 de noviembre cada año, se anunciaron nuevos beneficios para quienes están hoy en día ejerciendo estas labores de cuidados no remunerados y estén registradas como personas cuidadoras en el Registro Social de Hogares. Son descuentos en productos y servicios que han dispuesto 13 empresas e instituciones que se unieron a la red de empresas Chile Cuida con el fin de aliviar la carga y las brechas económicas y de tiempo que tienen todas las personas que realizan cuidados. Actualmente hay 144.000 personas inscritas, pero se estima que por supuesto son muchas más. Por eso el llamado es a que las personas cuidadoras se inscriban en el sitio www.registrosocial.gov.cl y que también aprovechen de estos beneficios y de la comunidad que se va gestando a propósito de esta inscripción. Francisca Gallego, subsecretaria de Servicios Sociales, nos cuenta más. De hoy, junto con el presidente Gabriel Boric, hemos lanzado la red de empresas Chile Cuida, que busca convocar a privados para asegurar la atención preferente y además generar descuentos para las personas que usen la credencial de persona cuidadora. A esto se suma la serie de programas sociales que ya hemos desarrollado. Por un lado, la ampliación de la red local de apoyos y cuidados, que entrega atención domiciliaria, la construcción de los 100 centros Chile Cuida que van a estar de acá al 2026 y, por cierto, el conjunto de prestaciones del Servicio Nacional del Adulto Mayor y del Servicio Nacional de Discapacidad. Bueno, y ahora nos vamos a una pausa, pero ya volvemos con mucho más de Sanamente, así que no se despeguen de CNN Chile. ¿Les ha pasado que intentan resolver algún problema, por ejemplo, en el trabajo, en la vida, y no lo consiguen? Pues desde culturas ancestrales, los mismos mayas hablaban de que cuando uno tenía un problema había que caminárselo. Pues actualmente distintos estudios dicen que efectivamente caminar a veces nos permite encontrar nuevas rutas hacia esa solución que tanto ansiamos, y eso es lo que les queremos contar en la siguiente animación. Muchas veces nos encontramos realizando una tarea o ejercicio y aunque tratamos de resolverlo, el tiempo pasa y podemos estar estancados sin conseguir una solución. Para esas ocasiones existe la regla de los 10 minutos, el método aplicado por Steve Jobs, que nos recuerda cómo algunos problemas pueden ser solucionados con una actividad muy simple: caminar. El creador de Apple dedicaba 10 minutos para levantarse de su escritorio y salir a caminar si es que no encontraba respuesta a algún problema en el trabajo. Y es que caminar por largos o cortos periodos de tiempo mejora el funcionamiento cerebral. El movimiento físico, según Matthew Storney de la Universidad de Cambridge, reduce el estrés, la ansiedad y promueve la creatividad. Caminar amplía el rango de atención, pues se dedica al movimiento físico y a los diversos factores que ocurren en nuestro entorno. Asimismo, la desconexión temporal que la caminata conlleva renueva la mente y ofrece una perspectiva distinta. Llega nuestra sección de recomendados, donde siempre entregamos algunas ideas para que ustedes mismos se puedan encontrar
con un libro, con una serie, con una material que les permita descubrir una nueva ruta en algún ámbito, en este caso para abordar el estrés. Detén el estrés es un análisis sobre el bienestar psicológico actual, entendido como el equilibrio, la seguridad de una persona y su sentido de libertad. El autor plantea que la conexión, la conciencia, el propósito y el conocimiento son herramientas que cada uno de nosotros tiene para poder descubrirnos en nuestro ser más íntimo y poder de esta manera alcanzar el bienestar. A través de estudios y casos clínicos propone una guía de entendimiento de las emociones y además ustedes pueden descubrir por qué tal vez vale la pena leer este libro de la mano de la recomendación de Jaime Silva, director del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo. Este libro nace con una convicción de que el bienestar se aprende. En este libro entonces tú vas a encontrar contenidos que te van a permitir comprender de qué se trata el estrés, de qué se trata los problemas de salud mental y cómo desde el entendimiento cada uno de nosotros puede encontrar un camino de desarrollo, de crecimiento personal. Una de las temáticas que abordamos en el libro es la tiranía de la felicidad. Vivimos en una sociedad que nos empuja a creer que la felicidad es el único estado emocional posible y eso ha hecho que las emociones se medicalicen. Hoy día es mucho más fácil decir tengo depresión a decir estoy triste y eso nos dificulta nuestra propia comprensión y nuestro propio manejo del estrés y nuestras emociones. Llega el final de nuestro capítulo de Sanamente, en el que pudimos profundizar un poco más sobre el rol, las necesidades y las condiciones para mejorar la situación de las personas cuidadoras, los desafíos que tenemos que enfrentar como sociedad para poder dar lo que se necesita a estas personas que son tan críticas para el desarrollo de nuestra civilización, diría. Como siempre nos queremos despedir con un dato, la línea telefónica *4141 que permite prevenir el suicidio y es completamente gratuita. Ustedes pueden llamar desde celulares de lunes a domingo, las 24 horas del día. Quienes estén enfrentando una emergencia, una crisis de salud mental asociada a la ideación suicida, pueden recibir asistencia con un psicólogo especialmente capacitado para esta tarea que los va a escuchar y ayudar. Y si no son ustedes, pero intuyen que alguien está pasando por ahí, también recomiéndenle llamar a *4141. La tarea de todos nosotros es estar atentos a estas señales, mirar y escuchar esas señales que a veces son muy elocuentes y que lo atareados que estamos o lo ensimismados que estamos no nos permiten a veces ver. Todos necesitamos la mano del otro o de la otra y por lo mismo los invitamos a ser parte de esa red que cuida a los otros. Nosotros nos vemos en el siguiente capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.